desde el día en que se encontraron Arya y Henry por primera vez, no importaba cómo fuera el día, el paso del tiempo estaba marcado por la inevitable puesta del sol. Y para Arya, que el sol se pusiera significaba que era hora de despertar del sueño. Uno de esos días, después de que Arya haya regresado a la casa de su familia. La madre de Charles, o sea su tía, la felicitó por haber hecho un buen trabajo y se disculpó porque la comida no era muy buena. Arya le aseguró que no era así y le agradeció por la comida. Intrigada, le preguntó si Charles ya estaba durmiendo. La madre de Charles le respondió que sí, puesto que jugó con tanto entusiasmo durante el día que se durmió hace un tiempo. Le comentó a Arya que escuchó que últimamente ella había estado trabajando en la superficie, y le preguntó si eso era verdad. Arya le cuestionó si acaso Charles se lo dijo, ya que le había pedido que lo mantuviera en secreto. Su tía le expresó que eso era imposible, y que ella lo sabe mejor que nadie, que mentir en la familia no funciona. Arya, al verse acorralada, le pidió disculpas. La tía de Arya le dijo que sabía que Arya había estado caminando sobre cáscaras de huevos desde que comenzó a vivir con ellos, después de que su hermana, o sea la madre de Arya, falleciera. Es por esa razón que no la detuvo, a pesar de que, siendo una niña, intentaba ayudar haciendo pequeños trabajos para ayudar en el hogar. Expresó que había creído que al menos de esa manera podría aliviar un poco los sentimientos de culpa que sentía. Pero le advirtió que, aun así, era peligroso salir del pueblo, especialmente a la superficie, ya que no sabía con quién se podría encontrar. Por ejemplo, alguien como ese niño con el que se ha encontrado últimamente. Arya, cuando vio que su tía ya sabía todo, rápidamente le aseguró que eso no sería ninguna carga para su tía. Eufórica, le explicó que el joven maestro no sabía quién era ella realmente, y que solo pensaba que era una persona de la superficie. Además, se justificó señalando que los gastos habían aumentado últimamente, y que Charles también había crecido. Es por eso que necesitaba conseguirle un nuevo conjunto de ropa. Le contó que ese niño extrañamente atrae la atención de la gente, lo cual la ayuda con sus negocios, y le muestra el dinero que hizo ese día al vender todo. Su tía le aclaró que, aun así, no estaba bien. Y le dijo que la única razón por la que se había podido reunir con ese chico hasta ahora fue simplemente por suerte. Le preguntó si de verdad creía que podría esconder su secreto para siempre. Arya, tras pensarlo detenidamente, le respondió que no. Su tía le pidió que entonces le pusiera fin a todo eso, aclarando que era por la seguridad de todos, pero sobre todo por la de ella. Le preguntó si no debería mantener lo que vivió con ese niño como un buen recuerdo. Arya le cuestionó si por lo menos podría despedirse de él una última vez antes de desaparecer. Su tía, al ver la tristeza de sus ojos, le dijo que sí. Arya ahora cree que si su tía hubiera sido más firme con ella en ese momento, no habrían sufrido ese accidente, pero luego se da cuenta de que no es así, sino que, en realidad lo correcto era que ella no debió haberse encariñado con Henry. En el centro comunitario, Siren. Un grupo de personas se habían reunido. Las personas reunidas expresaron su disgusto por las nuevas medidas tomadas por el líder del Este. No podían creer que no fuera suficiente con cortar el comercio con otros pueblos, sino que también querían prohibir que las sirenas salieran. El jefe del pueblo les dijo que no se podía hacer nada, ya que el líder lo ordenó de esa manera. Uno de los consejeros expresó su preocupación por lo que pasaría con los negocios conectados con el exterior y por las reservas de alimentos del pueblo. Una mujer mayor, preocupada, le dijo al jefe del pueblo que su hijo mayor sufrió un accidente mientras trabajaba en el oeste, y se suponía que regresaría esa semana. Planeaban cubrir los costos de la cirugía con lo que ganarían en el pueblo. Pero, como estaban diciendo que iban a prohibir la entrada, le cuestionó si acaso quería decir que su hijo no podría entrar al pueblo. El jefe del pueblo, cabizbajo, le respondió que eso era correcto. La mujer, alterada, le preguntó si habría una manera de posponerlo hasta que su hijo regresara, ya que le dijeron que si no recibía tratamiento rápidamente, podría perder la pierna. Uno de los consejeros le cuestionó al líder por qué se produjo esa situación en primer lugar. El jefe les contó que, según lo que dijo el líder, una niña de cabello rojo logró escapar y tuvo contacto con su único hijo. Debido a esa revelación, un grupo de gente se dirigió a la casa de la familia de Arya. La madre de Charles fue la que abrió la puerta y se encontró con esas personas enfurecidas. Sin comprender nada, les cuestionó qué era lo que estaba sucediendo. Charles, quien se encontraba durmiendo, se despertó por el ruido y bajó para ver qué era lo que estaba pasando.
se encontró con su madre, siendo acorralada por un grupo de personas. Asustada, les imploró que se detuvieran y que no le hicieran nada a su mamá. Uno de los hombres, al ver a Charles, exclamó que encontró a la niña. Al mismo tiempo, Arya se encontraba juntando conchas para hacer sus accesorios. Expresó que no podía dormir, así que empezó a deambular alrededor. Se siente bien porque recogió muchas conchas que normalmente no veía, así que cree que podrá hacer nuevos accesorios. Observó con nostalgia su pulsera y recordó que, desde aquel día, tenía curiosidad por saber qué le había pasado al joven maestro después de que se separaron. Estaba convencida de que la estaba culpando pensando que lo había engañado. Sabía que Henry siempre fue sincero con ella. Realmente deseaba poder encontrarse con él una última vez, para así poder disculparse. Cuando regresó a la casa de su familia, se encontró con que estaban maltratando a Charles. El hombre que estaba maltratando a Charles, incrédulo, cuestionó si acaso había otra niña en esa casa. Arya se dio cuenta de la situación muy rápido y empezó a reírse nerviosamente. El hombre, confundido, le preguntó si acaso había perdido la cabeza. Arya le arrojó arena a los ojos del sujeto, lo empujó y corrió a socorrer a Charles. Preocupada, le preguntó a Charles si estaba bien. El hombre le preguntó quién demonios era. Arya, con una sonrisa desquiciada y lágrimas en sus ojos, le cuestionó si acaso no la reconocía, incluso teniéndola enfrente. Afirmó que ella era la pelirroja que conoció al hijo del líder. El hombre se rió de su afirmación, y explicó que dijeron que en esa casa solo había una niña, por lo tanto, era ridículo. Arya le confesó que la gente de ese pueblo la molestaba tanto que decidió subir a la superficie. Pero, desgraciadamente, justo tenía que encontrarse con el hijo del líder. Le preguntó si acaso también le molesta que haya salido del pueblo, ya que hasta ahora, él había guardado silencio sobre las salidas ilegales de otras sirenas. Además, si mal no recuerda, él también solía usar ese camino. Expresó que si eso era un problema, ella misma confesaría todo al jefe del pueblo. El sujeto, al verse amenazado, le dijo que era una pelirroja insolente. Arya maldice su cabello rojo, ya que siempre lo usan para atacarla. Le cuestiona si acaso era un error tan grande querer tener un amigo, y si de verdad tan malo era ese sentimiento. El hombre, después de pegarle una patada, le preguntó si de verdad se atrevía a amenazar con exponerlo todo, en vez de pedir perdón y agachar la cabeza. Exclamó que ellos no sabían cuál era su lugar, por ese motivo su familia fue condenada. Frustrado, expresó que por eso él dijo que debían matar a todos esos malditos. Arya le cuestionó entonces por qué no lo había hecho él mismo, y le pidió que lo intentara en ese momento, si es que se atrevía. Charles, en su desesperación, la abraza por la espalda intentando detenerla. Arya, preocupada, le preguntó si ya estaba consciente y si se encontraba bien. Charles se arrodilla ante ese hombre, expresó que ellos eran los culpables y pidió que, por favor, los perdonaran. Arya le preguntó por qué se estaba disculpando, le pidió que no lo hiciera, porque ellos no hicieron nada malo, o al menos, Charles no hizo nada malo. Charles, entre lágrimas, le comentó que en el interior aún estaba su madre capturada. Por eso le pidió que se detuviera. Debido a eso, Arya tomó la decisión de agachar la cabeza. No entendía si entonces realmente fue su error, y se preguntaba si acaso ni siquiera podía hacerse amiga de alguien. No comprendía por qué, y tenía dudas si era solo porque tenía el cabello rojo. Si ese es el caso, se preguntaba entonces qué pasaba con la vida de ese niño. ¿Acaso había nacido siendo bendecido por todos, solo por ser descendiente de un noble líder? ¿Y si acaso se consideraba aceptable hacer daño a una persona como ella? Por eso, unos días después, cuando Henry había logrado escapar para ver a Arya. Arya le cuestionó a Henry cómo podía estar tan seguro de que ella no lo había engañado, si no era capaz de ver la verdad. Al ver la reacción de Henry, se preguntaba internamente si su existencia en sí misma estaba destinada a causar sufrimiento. Estaba convencida de que eso era lo justo, así, de esa manera, él también la encontraría repulsiva. Pero Henry no le recriminó nada, solo le dijo que intentaría convencer a su padre para que retirara la orden de vigilancia sobre las sirenas, y antes de irse, le pidió disculpas. Arya se preguntaba por qué no la culpaba a ella, y por qué no la odiaba por ser una pelirroja que se atrevió a burlarse del próximo líder. Una vez que Henry se fue, estalló en lágrimas, y pidió disculpas al joven maestro. Se dio cuenta de que no era diferente,
que al igual que los demás, ella también se desahogaba con alguien indefenso. Expresó, mientras sollozaba, que en realidad no quería decirle esas palabras y que solo quería disculparse por haberle mentido. Internamente, reflexionó que ella ya sabía que él era alguien que no culpaba a los demás, ni discriminaba por raza. Entonces se cuestionó por qué ella tuvo el atrevimiento de aprovecharse de esa bondad. Aunque fue justamente esa parte de él la que hizo que ella se enamorara. Después de ese día, Arya decidió odiarlo, porque, de otro modo, no habría sido capaz de soportarlo. Tras tener esos recuerdos, la voz de Henry la devuelve a la realidad. Le pregunta si acaso el alias Ren proviene de Siren. Y si acaso, es un símbolo de su determinación de no ceder ante la discriminación. Le dice que ella es diferente a la familia de él, las cuales decidieron engañar y ocultar todo, por eso la respeta genuinamente. Le asegura que su resolución inquebrantable será el pilar del vasto este, y que la historia recordará el nombre de Arya. Expresa que se siente aliviado de que el mundo la conozca por quien es. Como amigo, le hace su última petición. Le pregunta si podría darle el honor de ser el primero en saludar al nuevo líder del Este. Arya termina aceptando. Henry besa la mano de Arya y expresa que desea que su nombre resplandezca eternamente con pureza y gloria. Luego de eso, sus caminos se separaron. Ahora, Arya tiene una certeza. Y es que, aunque él no pueda percibir la verdad, si ella hubiera sido sincera desde el principio, él habría hecho todo lo posible para ayudarla. Le gustaría saber si la relación entre ambos hubiera sido mejor de lo que es ahora si hubiera sido más sincera. Mientras tanto, en otra habitación, Noelier se encontraba interrogando al anterior líder del Este. Le cuenta que después de que él ascendiera al puesto de líder, se preguntaba por qué el líder del Este había desaparecido repentinamente, solo para descubrir que el líder del Este había estado haciendo algo así de patético. Le ordena que le cuente todo lo que sabe, y le advierte que apenas puede contenerse sus ganas de matarlo. Mentira le cuenta que en su familia se ha transmitido una profecía, la cual decía que había que tener cuidado con el dragón que tiene un solo corazón y su compañera, porque su compañera traería la ruina. Es por eso que cuando escuchó que el nuevo líder del sur poseía un solo corazón, le invadió el miedo y lo único que pudo hacer fue esconderse, con el temor de que todo se revelara. Noelier le pregunta si esa compañera es su esposa Eve, quien conocía la verdadera identidad de él, Mentira, y quien rompió con el control mental en el Este. Mentira, con una sonrisa maliciosa, le responde que sí, es correcto. Le confiesa que en la profecía dice que el nombre de su compañera es Eve. Después de haber dicho esa mentira, dado que el nombre que menciona la profecía era Lily, internamente, piensa que el líder del sur es un tonto. Ya que sabe que el cuerpo del dragón no podrá sostener más ese corazón, y él todavía piensa que la persona que está a su lado es su verdadera compañera. Pero cree que eso es bueno, porque así como el líder del sur destruyó todo su mundo, él también le arrebatará lo que le pertenece, y por eso desea que muera en los brazos de la impostora. Unos días después, nuestra protagonista, completamente impactada, le pregunta a Arya si de verdad le está dando todo eso. Arya le comenta que es una pequeña muestra de su agradecimiento por haber salvado a su familia. Le asegura que solo es una pequeña fracción de la fortuna familiar, así que le pide que no se preocupe. Eve le dice que, aún así, eso es demasiado. Arya le pide que, por favor, lo acepte. Le pregunta si sabe que a las sirenas les gustan las cosas hermosas, y le dice que, gracias a la señorita Eve, pudo dar cierre a recuerdos hermosos y valiosos. Es por eso que, una vez más, como miembro del Este y como la persona llamada Arya, le expresa su gratitud. Eve expresa que se alegra de haber sido de ayuda. Luego le pregunta cuáles son sus planes para el futuro. Arya le responde que planea pagar por todo lo que ha hecho. Ya que creyó que sus acciones eran en legítima defensa contra la discriminación, pero gracias a una persona, se dio cuenta de la verdad. Y es que la virtud de un líder del Este es la inclusión y la sinceridad. Justo en ese momento, aparece Noelier informando a Eve que ya es tiempo de partir. Nuestra protagonista le responde que entiende, se despide de Arya y le pide que se cuide. Arya se quedó observando a Eve y a Noelier. Y antes de que se vaya Eve, le asegura que, aunque no tenga el poder de ver el futuro, está segura de que Eve vivirá una vida llena de felicidad, porque a su lado hay quienes la aprecian y la quieren de verdad. Le sugiere que entonces sean honestos los unos con los otros, puesto que esa es la clave para no perder la felicidad que tienen enfrente.
Eve comprende que eso significa que debe revelar su verdadera identidad. Por su habilidad de controlar el poder de un dragón, por las almas entrelazadas entre sí. Siente que cada vez las piezas encajan poco a poco. Es por eso que ahora realmente debe contarle a Noelier sobre la verdadera sangre que corre por las venas de ella, para poder liberarse de la culpa de engañarlo y poder amarlo de verdad. Una vez que se fueron, los habitantes del este expresaron que ahora que el dragón se había ido, era hora de regresar al trabajo. No sabían por dónde debían empezar, pero la reunión del juicio era la prioridad. Entre la multitud, se encontraba el mayordomo de Henry. Hace 13 años, el padre del mayordomo, le aseguró a su hijo que ser el sirviente del líder era un gran honor para la familia. Y le pidió que nunca olvidase el significado de su nombre, Riltad, que significaba lealtad. Riltad le prometió a su padre que lo recordaría. Se dice que la familia Cortés tiene el color dorado que se asemeja al otoño. Han servido como ayudantes cercanos de los líderes del este durante generaciones. Sin embargo, Riltad, al ser el segundo hijo, no recibió ningún cargo oficial, y solo se encargaba de tareas menores. Hasta que un día, el líder reconoció su talento y lo contrató como mayordomo. Riltad estaba decidido a entregar su vida en fidelidad a su señor porque lo sacó de una vida en la que pasó más de 20 años sin ser reconocido. Pero días después, el líder del este le comentaba a su hijo que le contaría una curiosa superstición. Y era que, si el significado de un nombre era demasiado para su dueño, su destino sería desafortunado. Nombra el significado lealtad, y comentó que, normalmente, un segundo hijo ni siquiera podría poner un pie en el castillo del este, por eso es curioso. Se preguntaba si había una manera para que un talentoso muchacho no sea aplastado por su nombre. Pero justo se le ocurrió una idea, y le dijo a Riltad que, a partir de ese momento, él ya no tendría nombre. Asegurando que de esa manera su vida sería más tranquila, y porque le resultaría más fácil dirigirse a él como mayordomo. 2 semanas después, desde que entró al castillo, no le habían asignado ninguna tarea. Cuando preguntaba a otros mayordomos, ellos le respondieron que no había llegado ninguna orden especial de arriba y que no había nada que pudieran hacer al respecto. Además, estaba seguro de que en las palabras de esos mayordomos se notaba una sutil sensación de desdén. Por supuesto, sabía que el solo hecho de estar en el castillo ya era más de lo que merecía, ya que en su situación ni siquiera debería haber podido acercarse al castillo. Pero cuando el líder lo convocó, se sintió increíblemente feliz, aunque tenía dudas de si esa era realmente una relación entre señor y sirviente. En ese instante, alguien tocó la puerta y preguntó si había alguien adentro. Riltad, sorprendido, le respondió que sí e informó que abriría la puerta. El pequeño líder había ido hasta allí en persona. Henry, con una sonrisa, lo saludó y lo llamó por su nombre. Riltad lo dejó entrar y le ofreció un vaso con agua. Le preguntó si la temperatura estaba bien, a lo que Henry le dijo que estaba perfecta y le pidió que se sentara porque tenía algo que discutir con él. El mayordomo le comentó que si lo hubiera llamado, habría ido a verlo, y que no era necesario que se tomara la molestia de ir en persona. Henry le contó que aún no habían terminado de instalar la campana que llama a la oficina del mayordomo. Además de eso, todavía no había mucha gente que lo conociera. Riltad le respondió que entendía. Henry le dice que, respecto a eso, quería pedirle disculpas. El mayordomo, confundido, le cuestionó de qué estaba hablando. Henry le dice que por no ser consciente de las circunstancias de sus propios subordinados, eso fue un error como futuro líder del este. Es por eso que le pidió disculpas sinceras. El mayordomo le aseguró al joven maestro que no tenía que disculparse, y le rogó que retirase sus palabras. Henry le confesó que él fue quien lo convocó al castillo. Le contó que hace unos meses, su padre le dijo que era el momento de prepararse para ser líder, y le pidió que eligiera a sus propios subordinados. Sin embargo, en retrospectiva, creía que eso solo fue un capricho de su padre, y que el motivo por el que lo trataron de esa manera fue porque simplemente se le olvidó ese día. De todas maneras, gracias a ese día, pudo descubrir a Riltad. Emocionado, le expresó que pudo notar que Riltad prestaba especial atención a los marginados, y que había propuesto mejoras para el trato de los sirvientes basándose en su propia experiencia, y hasta había cuestionado la tradición de que la dote de la esposa pasara a manos del esposo. Le aseguró que, justo ahora, necesitaba a alguien como él, alguien sincero que lo aconseje con honestidad. Le preguntó si sería su guía, si sería su luz en ese camino. Riltad,
asombrado por sus palabras, le respondió que sería un honor. Henry le agradeció y le prometió que hablaría con su padre de inmediato para mejorar su situación. El mayordomo le dijo a su joven maestro que, no importaba cuán alta fuera su posición, no debería terminar una conversación de forma unilateral. Henry, que no se esperaba que ya empezara a corregirlo, le preguntó entonces qué debería de hacer. Riltad le respondió que debía expresar que disfrutó el tiempo compartido y agradecer al otro por dedicar algo de su tiempo. Henry le contestó que entendía, y entonces le expresó que disfrutó la conversación de ese día, y le agradeció sinceramente a Riltad por dedicar su valioso tiempo. Riltad le comentó que para él también había sido un momento lleno de honor, expresó que se siente realmente feliz de servir como mayordomo al señor Henry, y que espera contar con su señor de ahora en adelante. Riltad comprendió entonces que su señor era Henry. Incluso si todo fuera una mentira y el verdadero líder fuera otro. Proteger a su señor era el deber de un vasallo. Es por eso que delató a Arya, porque ya sabía que ella era la verdadera líder. Pero creía que el señor Henry tenía todas las cualidades de un gran gobernante, y si hubiera llegado a ser líder, el trato hacia las sirenas habría mejorado sin dudas. Es por eso que, incapaz de soportarlo, él terminará revelando todas las verdades. Riltad entregó toda su fuerza vital, su núcleo, a ese lobo. El núcleo es una fuente de poder de las sirenas que revela la esencia de todo. Riltad solo desea que el dolor de exponer por la fuerza las verdades ocultas, el sufrimiento que debió soportar el joven maestro, también lo sientan ellos por igual. Henry le había contado al mayordomo que habló con su padre sobre el título de Riltad, pero su padre le dijo que aún no le correspondía interferir, y que parece que sus acciones fueron consideradas como si sobrepasaran sus límites. Le pidió disculpas por ello. El mayordomo le dijo que estaba bien, y le aseguró que para él, la seguridad del joven amo era más importante que su nombre. Sería suficiente para él con que lo llamase de esa manera una vez que asuma el cargo de líder, hasta entonces, le pidió que lo llamase solo mayordomo. Henry le prometió que se convertiría en líder, para así recuperar el nombre de su mayordomo. Unos días después, en el oeste, Milla se encontraba en un estado deplorable. Siva, el socio comerciante de Milla, le preguntó qué demonios había pasado en el este. Pero Milla solo temblaba, preguntándose qué debía hacer. Recuerda que se escapó dejando atrás a su amiga. Henry le había dicho que era peligroso, así que por eso le pidió que subiera a la superficie y que no se preocupara porque él salvaría a su amiga. Luego de decirle eso, envió a Milla de regreso. Internamente, Milla reflexiona que no esperaba que surgiera un problema entre los líderes. Siva le comenta a Milla que no sabe muy bien lo que está pasando, pero le recomienda que, si es algo tan grave, le pida ayuda a su familia. Milla se molesta por su sugerencia, y le cuestiona si está bromeando. Le pregunta si acaso sabe qué posición ocupa en la familia Tuna. Siva, tras pensarlo un poco, le responde que sí. Luego le comenta que hay mucho ruido afuera, así que irá a echar un vistazo. Afuera de la tienda estaban Eve y Sion. Sion le pregunta a Siva si está bien, y Eve le cuenta que están allí para recoger a un gato perdido. Milla se emociona hasta las lágrimas al verlos sanos y salvos. Lo cual genera que todos se sorprendan. Eve y Sion rápidamente corren a consolar a Milla. Milla les pregunta si acaso tienen idea de cuánto se preocupó. Luego de que Milla terminara de llorar, Eve le comenta que no pensó que Milla estuviera tan molesta. Sion le pregunta si ya terminó de llorar. Milla le aclara que no estaba llorando y que solo se le metió arena en los ojos. Siva le cuenta a Eve que Milla es bastante mala con las palabras, pero en realidad tiene un amable corazón, y que probablemente no entienda bien sus propios sentimientos. Mientras tanto, Milla regañaba a Sion por haberse ido de repente, dejando al hermano Siva sorprendido. Siva le comenta a Eve que, de todos modos, anteriormente el señor Noelier y Rachel fueron hasta allí a buscarla, y estuvieron insistentes. Nervioso, le dice que puede notar que ella es muy cercana a los hermanos del sur. Nuestra protagonista le asegura que habló bien de Milla y Siva, por lo que no tiene que preocuparse. Siva le responde que, aun así, sus miradas son demasiado intensas. Luego de ponerse al día, Eve les cuenta que ha preparado una recompensa para ellos por la ayuda brindada. Siva le recuerda que ya le pagó la última vez, pero Eve le dice que aún no le ha pagado por haber cuidado de Sion. Saca una caja, y le cuenta que las sirenas le regalaron unas joyas.
pero se sorprende al abrir la caja, ya que no encuentra nada. Supone que se debieron de haber confundido de joyero, así que le dice que traerá otra cosa. Luego de haberle entregado una montaña de oro y joyas, le informó que se iría y le agradeció por todo. Siva, completamente impactado, se despidió de su estimado cliente y le pidió que volviera pronto. Eve le comunica a Milla que ya se va, y le pide que se cuide. Pero Milla le pide que espere. Nuestra protagonista le pregunta qué es lo que pasa, pero a Milla no le salen las palabras debido a su timidez. Decidió comer hierba para transformarse en gato. Una vez convertido en gato, Milla le dice que es el peor gato, porque puso en peligro a su cliente. Le asegura que si quiere exigir una compensación, hará todo lo que le pida, y le pide sinceras disculpas. Eve le pregunta si entonces es consciente de lo que hizo, ocasionando un golpe crítico. Aún así, le comenta que si no fuera por Milla, no habría conseguido lo que quería. Así que le dice que es el mejor gatito, y uno muy valiente. Milla se conmueve hasta las lágrimas. Luego de eso, se despiden y sus caminos se separan. Unos días después, finalmente regresan los cuatro al sur. La doncella exclusiva de Eve, Julie, le cuestiona a Eve a dónde se fue sin decir nada. Le asegura que a partir de ese momento no se alejará de la señorita, aunque le ordene lo contrario. Eve se disculpa por haberla preocupado demasiado. Camel, entre lágrimas, le promete que se esforzarán más, así que le pide que no los vuelva a dejar. Mary expresa que se siente aliviada de que haya regresado sana y salva. Y así cada uno de los sirvientes fue a recibir a Eve y a Sion. Rachel, molesta, cuestiona qué les pasa a esos sirvientes, que ni toman en cuenta ni a ella ni a su hermano Noelier. Comenta que su hermana los está aceptando otra vez, porque tiene demasiado apego. Noelier acaricia la cabeza de Rachel y comenta que es justo eso lo que a ambos les gusta de Eve. Rachel, con una sonrisa, le responde que eso es cierto. De repente, Sion aparece y le dice a Rachel que él también es muy apegado. Rachel le pregunta a Sion qué le pasa de repente, y le contesta que ya lo sabe. Sion le pregunta qué hay de él, pero Rachel no entiende qué quiere decir. Sion le explica que dijo que le gustaba que su hermana tuviera mucho apego, y le pregunta si entonces también le gusta él. Rachel se ruboriza y termina huyendo. Le comunica a su hermano que ella entrará primero, así que le pide que se encargue de Eve. Sion, mientras se dispone a perseguir a Rachel, le comenta a Noelier que él mismo se encargará de Rachel. Noelier se queda mirando embobado a Eve, y piensa que sí, es mejor que él se encargue de su compañera. La abraza por la espalda y la llama por su nombre. Nuestra protagonista se pone nerviosa y le comenta que le hace cosquillas. Noelier le cuenta que tal vez sea porque está cansado, que se siente un poco caliente. Le susurró que era hora de entrar y descansar. Nuestra protagonista se pregunta si se siente incómoda porque tiene sensaciones diferentes, después de haber escuchado sobre la impronta que mencionó Aria. Pero ahora que lo piensa, debería explicarle a Noelier sobre eso. Aún así, no sabe cómo le va a explicar eso a ese hombre con esos ojos tan puros. Nerviosa, le dice que está bien, pero le pregunta si será adecuado hacerlo a plena luz del día. Noelier, confundido, le responde que no cree que importe el tiempo para bajar la fiebre. Nuestra protagonista malinterpretó todo, no sabía que estaba hablando de bajar la fiebre, y nerviosamente se disculpa. Julie y Camel se ruborizan tras escuchar toda la conversación. Julie le comenta a Camel que deberían de regresar también. Camel le da la razón, ya que deben ponerse en marcha. Porque deben preparar la boda del líder. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.